que está con los criterios muy altos, una explicación muy ampliada. Pero lo que yo digo en teóricas, pues son cosas extraídas de la experiencia, extraídas no solamente de la literatura, algunos datos de actualización. Y finalmente creo que lo más relevante y lo más resumido trato de proporcionarles en la teórica. Por ende, procuro que en los exámenes esté de todo, digamos, ¿no? Tanto de lo que hablo en teóricas, lo que está en la literatura también disponible. Así que pónganse a estudiar, ¿no? Para la siguiente semana. Bien, cuando hablamos de bipolaridad, sí. Cuando hablamos de bipolaridad, primero tenemos que explicar qué es lo que se entiende en la jerga popular, en la cultura general sobre bipolaridad. ¿Qué? Dos polos. Pero, a ver, ¿no han escuchado gente o influencers, amigos, gente que se le ocurra decir soy bipolar? Sí. Suena, ¿cómo les suena? Suena divertido, suena algo, no sé, como que te da una calidad de algo positivo, negativo. ¿Qué les viene a lo negativo? ¿Por qué? ¿Qué viene? Como si la persona no tuviese el control. La persona no tiene un control propio, eso te viene a la mente. ¿Alguien más tiene otra idea? Tiene cambios drásticos. Tiene cambios bruscos de humor. Tiene dos personalidades. Y vamos a... ¿Alguien más tiene algo que voy a ir sobre lo que acaban de decir? Voy a ir despejando algunos mitos, supersticiones, creencias populares sobre lo que es la bipolaridad. Espero que lo haga antes de hablar del tema. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Una persona difícil. Persona difícil, persona que no puede controlarse, persona que tiene cambios bruscos de humor y persona que tiene dos personalidades. ¿Alguien más? ¿Algo más sobre bipolaridad? Sí, es una persona que puede llegar en algún momento a descontrolarse, sí, pero ahora vamos a ver una explicación por qué. ¿Ya? Sí tiene que ver con dos polos. Voy a hablar primero de lo que sí es correcto, de lo que ustedes han dicho. Si es correcto, lo que su compañera dice también, porque sí hay dos polos. Voy a explicar de qué polos se trata y en qué polos es más probable que haya ese descontrol de lo que tú decías. ¿Qué más decías tú? ¿Difícil en qué sentido? ¿De? ¿Perdón, de qué? Una persona difícil de convivir. De convivir. ¿Qué es así siempre? ¿Es difícil de convivir? No. Es contemporáneo. Depende. Bueno, de eso vamos a hablar. Ahora, sobre otras cosas, mitos sobre la bipolaridad. Su compañera dijo cambios bruscos. Se supone que un rato está, digamos, póngase triste y otro rato está alegre. Un rato está llorando y otro rato está gritando, irritable, aborrecido. Minutos está eufórico y otros ratos llora de la nada. ¿A eso entiendes como cambios bruscos? ¿A eso te referías? No, me refiero a que tiene como un tiempo que está súper bien, súper alegre. Que hay otro tiempo con el que está triste, muy depresivo. Ya, está bien. Pero lo que acabo de referir son esos cambios en que una persona durante un momento, en cuestión de segundos o minutos, esté feliz, risueño, alegre, hasta eufórico, y luego de cualquier otro momento, o sea, pasado unos segundos o minutos, empiece a llorar de la nada, empieza a mostrar como una mayor sensibilidad o tristeza. Eso que acabamos de describir psicopatológicamente se llama inestabilidad afectiva. ¿Ya? Eso es lo que digo. Esa inestabilidad afectiva es comúnmente descrita en pacientes con un trastorno de personalidad, que es el trastorno límite de personalidad. En general, los que tienen cambios bruscos de humor también son los pacientes con los rasgos o trastorno histriónico de personalidad, límite o borderline de personalidad. Incluso los narcisistas también pueden tener. Realmente los trastornos de personalidad del grupo B son un grupo de tipos de personalidad que tienen eso, ¿ya? Que tienen esa característica de esa inestabilidad en el estado de ánimo, además de la impulsividad, que es una cosa que también puede caracterizar, especialmente el trastorno límite.
Entonces vamos a reservarnos el término inestabilidad del estado de ánimo a ese trastorno de personalidad límite, vamos a ponerle como sinónimo. A pesar que hay otros trastornos que son. No será lo mismo el trastorno bipolar. ¿Ya? Cuando hablamos de bipolaridad, hablamos de cambios no bruscos del estado de ánimo. No son cambios bruscos que toman segundos o minutos u horas. Estamos hablando de cambios del estado de ánimo que llevan días, semanas o incluso meses en un tipo de modalidad de ánimo que le significa al paciente un episodio, digamos, que episódicamente que en el plazo de nuevo días, semanas o incluso meses pueda tener un tipo de estado de ánimo, sea en un polo o en otro. Vamos a hablar de qué polo se trata y vamos a describir eso más adelante. Pero ese es un mito que quiero que despeje. ¿Cómo se llaman entonces los cambios bruscos de humor? Inestabilidad. Ya. ¿En quiénes se caracteriza más eso? Trastorno límite. Sí, creo que no sé si alcanzó cuando yo les di clases a los que han sido mis alumnos de ver trastornos de personalidad. ¿Hemos visto? Sí, un poquito. Ustedes que los que han pasado conmigo, con su anterior docente en psicopatología, han llevado trastornos de personalidad. Llevamos en psicología social. Ahora, otro mito, el que decía que tienen dos personalidades. Una persona que tiene la personalidad de no sé si han visto la película, hay una película que trata de eso. ¿Qué? Fragmentado, ¿no? Que es algo más de Hollywood, que tiene como 10 personalidades del tipo y uno de ellos es una bestia, incluso, no sé, todo fantasioso, todo fuera del contexto de la realidad, ¿ya? Porque los trastornos, eso por si acaso, el tener doble personalidad es un trastorno, sí, muy raro, igual como les he hablado del trastorno del TOC, les he dicho la anterior semana, no es muy común. Igual, no es muy común el tema se llama trastorno disociativo de la personalidad, está en el DSM-5, está descrito. Pero es como lo que les decía, una persona que tiene la personalidad de no solo que es límite, digamos, que tiene unos rasgos límites, sino que tiene una identidad, tiene un nombre de esa persona, rasgos límite de personalidad. Pónganse una mujer que se llama María, pero después de un rato, no después de un rato, por si acaso esos periodos de disociación de personalidad pueden tomar días en cambiar de uno a otro, nunca son simultáneos, rara vez son simultáneos. Yo he tratado una vez en toda mi carrera una persona con trastorno disociativo de personalidad, una muchacha que vivía en un hogar, un centro de acogida, un centro de rehabilitación. Dentro del contexto, una de las personalidades es un trastorno límite de personalidad y él es una persona completamente normal, sin ningún rasgo permanente de algún otro tipo, ¿no? Y sucedían esos cambios en la consulta, sucedió un cambio, un switch que hizo la persona. Es muy raro también de verlo. Y la otra personalidad no solo tiene rasgos de otro tipo de personalidad, sino otra identidad. Entonces la identidad es diferente. Ya no se llama María, la otra ya se llamaba Raquel, Monte Marta, lo que quieras. Se identifica incluso como otra persona. Yo conozco una chica que hasta de peluca se cambia por día y ese día se llama algo y al otro día otra cosa, pero la personalidad de ella tiene otro color de cabello. Hay un tipo que es el trastorno esquizotípico de personalidad que se caracteriza por conductas excéntricas. La excentricidad, el hecho de cambiar de un tipo de vestimenta, que ser más llamativa, o cambios de color de cabello diferentes, ¿no ve? Blanco aquí. Y hasta hablan diferente, digamos, una es española, otra es de otro lado. Sí, pero solamente, lo más probable es que sea solamente una personalidad distinta, que sea así, extrovertida y que se tipifique como un tipo de personalidad. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que realmente es la bipolaridad. Dentro de lo que son las patologías mentales, se puede considerar la bipolaridad como una enfermedad. Ya ese que les he dicho al principio que procuramos el término trastorno porque no se sabe el origen, tanto en la bipolaridad como en la psicosis tipo esquizofrenia,
son dos patologías que se han estudiado bastante y que se han logrado identificar bastantes elementos neuroanatómicos, neurobiológicos, moleculares, sensibilidad de neurotransmisores, con ciertas teorías bastante sustentadas de que estos sí tienen una fisiopatología bastante notoria, casi incluso identificable para su origen. Entonces, por eso podemos hablar que tiene un sustento orgánico bastante bien respaldado para argumentar que hay cambios en la funcionalidad del cerebro de un paciente bipolar. O sea, no tiene que ver con el tema de personalidad, una influencia del medio ambiente, la crianza, nada de eso. Que incluso dentro de los trastornos de personalidad se describe cierta carga fenotípica, heredofamiliar, que es importante en las personalidades. En cambio, en esto no. Ahora, el sustento... Sí. Doctor Yuri. Sí. Un momento, por favor. Soy el doctor Rafael, coordinador de práctica. Ya. Hojas de práctica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenía el año pasado, perdón. Entrego más para. Sí, también. Si es que le falta, también cocina la dirección de la medicina. Si no, igual cuando vaya por el hospital le entrego más. Claro. Tiene mi número igual. Ahí dice que está por ahí. Sí, Ya. perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es el sustento anatómico de todo esto que les estaba hablando, el sustento fisiopatológico? El sustento es ese precisamente del que les expliqué la anterior semana. ¿Cuál era el sustento neuroanatómico de los trastornos de ansiedad? ¿Pasa en la corteza, en la médula, en el cerebelo? ¿Dónde pasa? ¿Dónde suceden los cambios? Incluso ahí les he descrito que hay una parte que se activa específicamente dentro de todo ese sistema, es un sistema que les he descrito, y precisamente ahí dentro de ese sistema había una parte. La pituitaria. No. Les he hablado de trastornos de ansiedad durante la clase, ¿no ven? Sistema límbico. El sistema límbico, ¿no ven? El sistema límbico que maneja, vamos a decir, hay muchas funciones del sistema límbico, pero dentro de ellas el balance, el equilibrio de las emociones, el afecto y también yo creo que una parte de ese sistema límbico tiene que ver con centralizar todas nuestras preocupaciones y se desatan síntomas ansiosos, les he dicho en la anterior presentación. ¿Cómo se llama esa parte? Es lo que se desinflama a algunos aquí, pero no es esta parte, no es la amígdala, pero es la amígdala del cerebro, ¿no? La amígdala hay una amígdala, parte del sistema de esa límbico. dentro del sistema límbico que concentra. Bueno, parte del sistema límbico tiene que también ver con el control, o más bien con el equilibrio de nuestro estado de ánimo, no solamente de síntomas ansiosos. Se establecen circuitos de placer y recompensa que establecen una forma de reacción de nuestro organismo, nuestra conducta y nuestra psiquis hacia estímulos internos y externos, ¿no? Nos reaccionamos de una forma y eso se modula. Eso hace que nos diferenciemos unos de otros. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos un sistema musculoesquelético. Pero, ¿qué hace que seamos María, Pedrito, Jimena, Juan? Es el sistema límbico, porque eso modula nuestra respuesta individual, condiciona nuestra forma de reaccionar. Algunos ríen más, se han dado cuenta. Algunos son más callados, algunos tienen respuestas más por el tipo de personalidad que tienen una forma de ser. Y eso está condicionado por un balance de neurotransmisores en nuestro cerebro, mediados por serotonina, dopamina y noradrenalina. ¿Dónde? Vamos a decir que existe un corazón, ¿no? Nuestro corazón es lo que nos diferencia de uno de otro. Nuestras emociones, sentimientos y afectos en general. Ahorita vamos a definir qué es cada uno. Pero ¿dónde está el corazón real del ser humano? ¿Está realmente en el corazón? No. ¿Dónde está el corazón del ser humano? ¿Según? ¿En el sistema En el límbico? sistema límbico. ¿Y de qué se compone el sistema límbico? Así que no voy a mostrarles de nuevo la diapositiva, pero es una serie de estructuras que involucran corteza, tálamo, cuerpo calloso, el hipotálamo, Sí. la amígdala, el septum, los núcleos de la base, hay un montón de cosas. Esto de la sensación. Sí, exactamente.
Pero ese es el verdadero corazón del ser humano. Ese es el verdadero. ¿Los psicópatas tienen su operación con el sistema límbico? Buena pregunta, pero el psicópata no tiene hasta ahora demostrable científicamente ninguna diferencia anatómica o funcional, o incluso en relación a los neurotransmisores, sensibilidad, diferente a una persona normal. No se ha encontrado ninguna diferencia. Entonces, siempre es bueno, si les interesa, me interrumpen ya en esa parte, porque mi trabajo, como es en cárcel, siempre hay algo adicional que aportar sobre el tema. Bueno, entonces, vamos a ir definiendo qué es cada una de estas cosas. ¿Qué es emoción? Emoción es una respuesta afectiva intensa, de corta duración, un alto componente motor, de cambios psíquicos, que tiene esa característica principal, ¿no? de tener una duración limitada. Pasa el efecto, por decir, por ejemplo, siempre el festejo de un gol, cuando alguien, su equipo favorito, mete un gol, uno grita un gol, ¿no? Pero no va a estar gritando media hora, una hora el gol. Entonces, esa es una emoción. Lógicamente eso tiene que durar un poco. Más allá, si una persona reacciona así de una manera más prolongada, ahí ya estaríamos hablando de datos psicopatológicos que debemos identificar de dónde vienen, ¿no? Ejemplos: la cólera, o sea, la ira, la reacción iracunda de alguien que tiene un tiempo de duración, no puede estar iracundo media hora, una hora. Cuando alguien le enoja, cuando su pareja le ha sido infiel, reaccionará bruscamente, de forma iracunda, pero tiene un tiempo. El miedo, la angustia, son ejemplos de emoción. Los sentimientos, en cambio, involucran cambios en la cognición más superior, o sea, hay un aprendizaje y hay una comparación que ha hecho involucrado funciones superiores como el pensamiento, el intelecto. Son cambios anímicos que toman tiempo en instaurarse, digamos, en el cerebro del individuo, y tienen mucho que ver con el aprendizaje. Ejemplos de eso son los celos, el orgullo, el amor y la simpatía. Entonces, el amor, dicho el amor entre una pareja, por ejemplo, es algo aprendido de la convivencia, del dar, recibir, de intercambiar lazos, intereses en común. Todo eso se da en el lapso del tiempo, en un enamoramiento, un noviazgo, en un matrimonio. Entonces, el amor será una emoción o un sentimiento. De ahí viene, de entre estos dos que son, digamos que esto es algo fisiológico, esto lo ve más la psicología, digamos, ¿no? Y nosotros vamos a dedicarnos en esta clase a hablar sobre el afecto o el ánimo, que es lo que nos interesa. Y se define el afecto o ánimo como el tono o color afectivo. El tono es, hablando de fisiología, hablamos del tono muscular, por ejemplo, hablamos de un estado de semicontracción, es un miembro que está en una posición, digamos, fisiológica, porque está el brazo, digamos, en semicontracción y en semiflexión, manteniendo el brazo en un estado anatómico. Es lo mismo el tono. Nos mantenemos durante el día fluctuando entre momentos de alegría, momentos más tristes, digamos, pónganse, ven la televisión y ven una noticia triste, había muerto alguien, una noticia triste, entonces eso cambia un ratito su estado de ánimo, pero luego después se ven con sus amigos, sus compañeros, empiezan a reír de algo y pasan durante el día dentro de una franja, digamos, de normalidad.
A esto le llamamos las fluctuaciones normales fisiológicas de nuestro estado de ánimo. Esto es el tono. Igual pasa con los músculos, nos mantenemos en cierta posición de constitución a la flexión, pero nunca está suelto, nunca está muerto, los músculos nunca están laxos, siempre tienen un estado de semicontracción, lo mismo. Nosotros nunca estamos necesariamente aquí al medio, eso sería ser como una máquina, ¿no? Sin respuestas moduladas, sin variables, no tendría chiste la vida si todos nos moviéramos aquí al medio. Entonces nuestro diario vivir fluctúa dentro de un rango de normalidad y eso nos permite ser aceptados socialmente. Ya funcionamos en función a estas variables que no se disparan ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Nadie está lo suficientemente triste que habla de matarse y sigue haciendo su trabajo y asiste a la universidad. Nadie está demasiado eufórico que eso le permita seguir trabajando, seguir estudiando, ¿no? O sea, nos debemos de mantener así nuestro sistema nervioso, nuestro sistema límbico debe mantenernos en este estado para poder convivir entre nosotros, ¿ya? En un círculo social dentro de lo aceptable y dentro de lo normalmente aceptable. Sin embargo, existen variantes de esto. Yo lo he tapado antes, decía psicopatología del estado de ánimo, pero no, todavía se puede considerar normal porque son variables relativas a la cultura. Personas que de alguna manera son un poco más alegres de lo habitual, casi incluso como si se hubieran tomado un vaso de cerveza. Eso se llama hipertimia, ser un poco más alegre que el promedio, un poco más. Pero eso tiene que ver mucho con la cultura. En Bolivia, por ejemplo, hay el occidente y el oriente. ¿Dónde son un poco más hipertímicos? Acá. O ser un poco más, digamos, menos partícipe de actividades más enteras, un poquito más retraído, un poco más callado, más tendiente a la melancolía, estar solos, no compartir tanto con las demás personas. También tiene que ver eso con la personalidad. La personalidad hace que la persona sea así, los histriónicos, son generalmente así. Algunos trastornos o rasgos de personalidad esquizotípico son así también, ¿no? Más retraídos de lo habitual. O culturalmente, los europeos, los occidentales son más hipotímicos. Y esto, la hipotimia, se considera entonces un rasgo anímico normal. ¿Qué significan estas dos palabras? ¿Qué palabras? Hipertimia y hipertimia. Son un aumento poco habitual del estado de ánimo, o una disminución poco habitual del estado de ánimo, pero que se considera aún normal. No es como la alegría y la tristeza, es estar un poquito más persistentemente elevado, hipertimia. Igual la hipotimia. Y voy a empezar a hablar ya de la parte de los trastornos, ya no de la psicopatología, sino de todo lo que involucra el espectro bipolar. Eso que acabamos de ver de hiperhipotimia, solo es esto, variación tímica, o sea, anímica normal. O la personalidad ciclotímica como la hiper e hipotimia. Todavía dentro. A partir de este celeste, verde y aquí todo esto son trastornos dentro de las variables del espectro bipolar. Existen las variables del polo hacia arriba, a la que preliminarmente le voy a llamar manía, y variables en estado de ánimo en que la persistencia es más hacia el polo depresivo. ¿Ya? Cada uno tiene un nombre, de los cuales voy a explicar. Pero quiero pasarme, por si acaso, yo voy repasando. Estas variables que parecen un electrocardiograma, ¿no? Son cambios del estado de ánimo. De hecho, estos cambios que son de tipo episódico duran segundos, minutos, horas, días, semanas o meses. ¿Cuánto duran? Cuando son ya estados dentro del espectro bipolar. ¿Cuánto duran? Días, semanas
o meses, no años. Eso es lo que ya. Entonces aquí esto será posiblemente, si esto es un individuo, esto se habrá dado en un lapso de por lo menos 1 a 2 años, todo esto que ven aquí, o más tal vez. En 3 años ha tenido 2 episodios depresivos, en 3 años y 1 maníaco. Aquí igual, esto es lapso de 3, 4 años y así. Esos son lapsos grandes ya. Son lapsos grandes. Bueno. ¿Cómo se hace para tener este gráfico? O sea, ¿es un examen cerebral? No. Esto es un historial del paciente. Uno recolecta la historia clínica del paciente en función al cuadro que tiene. Por ejemplo, el paciente puede haber venido en un estado depresivo, grave. Pero ustedes hacen recolección de datos anteriores con la familia y el mismo paciente y resulta que el paciente había tenido periodos en que, digamos, hace 3 años recuerda el paciente haber estado sin poder dormir, haber estado inquieto, haber estado sin poder dejar de hacer cosas, hacía muchas cosas, se sentía un poquito más grandilocuente en ese momento. Entonces podríamos sospechar de un episodio más bien hacia el polo positivo de hace 3 o 4 años atrás. Esto es el historial del paciente. Generalmente uno lo pilla al paciente aquí y uno hace el historial hacia atrás. Y entonces tiene el cuadro completo y podrá decir de qué se trata. Ahora existe bipolar 1, bipolar 2, ahorita yo les voy a explicar eso, cuál es la diferencia. Me quiero saltar a una parte, quiero que entiendan esto. Más allá de lo que dice aquí sobre bipolar 1 y bipolar 2, quiero que entiendan. Voy a saltar esto. ¿De qué se trata el polo positivo que les he dicho que estaría más elevado que la hipertimia? Imagínense que la hipertimia es normal, aceptable culturalmente, pero algo más elevado de eso es lo que se refiere al episodio maníaco. El episodio maníaco es un episodio grave ligado a pensamientos y actividad aumentada en el individuo, pero a expensas de algo importante, de eso que pasa en el sistema límbico. El sistema límbico regula el estado de ánimo. Entonces lo que vamos a tener es un estado de ánimo anormal, un estado de ánimo persistentemente elevado. Imagínense una persona eufórica, como que gritara un gol, pero que no le dura lo que dura un festejo de gol, que son segundos o minutos, que está así, 1 hora, 2 horas, un día, no gritando, pero eufórico, tratando de hablar fuerte, y de ahí se deriva otro síntoma, el ánimo expansivo, que intenta contagiar con su forma de ser o hablar a los demás. Desde su estado anímico exaltado, puede estar eufórico, irritable, que es otra cosa también importante, tendiente a enojarse con facilidad, no solamente eufórico de alegre, está tan alegre que está eufórico y tan alegre, tan elevado está eso, tan anormalmente elevado, el paciente ya se enoja, ya no está alegre, ya no puede contener eso por solamente rebosar alegría, sino ya se enoja con facilidad, que es lo más común. En etapas más leves el paciente está un poco más hipertímico, digamos, se llama hipertimia placentera, que el paciente ríe, intenta contagiar a todos. Eso es en etapas iniciales, pero a veces se eleva tanto que ya es irritable, incluso puede ser agresivo verbal o hasta físicamente. Se acompaña de 3 o más de los siguientes síntomas: autoestima exagerada, o sea, ideas de grandiosidad, que el paciente cree ser más que las demás personas. Generalmente le quita el sueño, esa actividad cerebral aumentada, le quita el sueño, acelera su forma de hablar, habla más cosas en un tiempo más breve, se distrae con cualquier estímulo, no solamente pone atención a esto, sino pone atención a lo que está pasando, lo que recuerda, y cambia de tema. Puede haber entonces fuga de ideas a partir de esa verborrea, de esa psiquis aumentada. El paciente puede saltar de un tema de política a la religión, de la religión a lo que le ha hecho su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema a otro. Y el aumento de la actividad intencionada, que puede entenderse con 3 cosas.
inquietud motora que durante la entrevista que ustedes les hagan no pueda quedarse quieto, vaya de un lado a otro, o sea, se pare, se vaya acá, trate de darles la mano, una serie de cosas, incluso se sube a una silla, muchas cosas que puede hacer el paciente en ese momento de la actividad de intervención. Como inquietud motora, como hiperactividad, o como otro síntoma que se llama el aumento de la actividad Intencional. motivada. Tenemos pacientes en estos episodios maníacos que lavan, planchan, fregan, o sea, de noche, ¿no? Cuando ya todos están dormidos hacen todo eso. Sacan toda la ropa del ropero para volverlo a ordenar. Aumento de la actividad intencionada o motivada. Aumento de actividades placenteras. Hay un aumento, por ejemplo, de actividades riesgosas, que el paciente beba más, se involucre en relaciones riesgosas, pero es un poco más ambiguo, no quisiera tocar mucho más. Es más que todos estos otros síntomas que mencionaba. El paciente en estos estadios maníacos puede también presentar alteraciones del pensamiento. Estas ideas de grandiosidad pueden tornarse, estas ideas de grandiosidad pueden ser incluso de contenido delirante. Ya, son delirios de grandiosidad. Ya yo soy Jesús y yo tengo además también el reino de Dios. Pueden pasarse temas místicos religiosos. Tengo esta universidad es mía, porque soy el hijo de Dios, así, ¿no? Una explicación delirante de su idea de grandiosidad. Entonces ahí hablamos ya de síntomas psicóticos. Realmente los síntomas psicóticos en un paciente maníaco giran en torno no tanto a delirios de persecución, de daño, no, sino delirios, como les he dicho, de grandiosidad. Dos, delirios místicos religiosos, temas que tocan temas de que ellos son pastores y que pueden convertirlos a todos en su religión. Y en algunos casos, delirios erotomaníacos, ¿no? En el caso de la mujer, un poquito más tendiente a la inclinación al atraer al sexo opuesto, y lo mismo al inverso. Puede darse eso en los pacientes en episodios maníacos. Estos síntomas psicóticos ya nos dicen que el paciente está en un estadio grave de manía. ¿Ya? Son síntomas de gravedad. De hecho, se consideran síntomas que también pueden ser acompañados de ideaciones suicidas. Hay una alta probabilidad de que el paciente tenga ideas de, si es que el paciente no ha convivido, no contiene bien esta cantidad de influjo de pensamiento y afecto acelerado, se llaman síntomas ego-histónicos, que el paciente conviva mal con estos síntomas, lo lleve mal, y intente mitigar eso con ideación, la idea, la posibilidad de quitarse la vida para que esos síntomas que le generan un malestar, estrés, se terminen, cuando el paciente termine con su vida. Entonces, hay una alta probabilidad de cometer suicidio en estos estadios. Entonces, vamos a decir que hay escalas para medir manía. Ahí es la escala de manía, o sea, ustedes buscan escala de manía, no sé si está en el libro que les he dicho que Kaplan, pero hay escalas para medir esto. Entonces, habrá manía leve, moderada y grave, ¿ya? Según una puntuación numérica, que según cuán irritable está el paciente, cuán expansivo, cuánto tiempo está expansivo. Existe una modalidad de episodio maníaco que es más leve, vamos a decir, y que la convivencia con ese paciente no es tan grave, de forma que no necesariamente requiere una atención, por decir, internarse, o no hay síntomas psicóticos. De alguna manera el estado de afecto, el insomnio o la inquietud motora son de cierta manera convivibles aún. De hecho, hay pacientes que durante estos episodios que les estoy diciendo que son más leves, todavía se pueden llegar a convivir y pasan así su episodio. No llegan a un centro de salud mental ni a recibir atención médica, quedan así en ese episodio y finalmente después de unas semanas o meses el episodio remite y vuelve a la normalidad. Por si acaso, la normalidad, si de la hipertimia y la hipotimia, que es normal, ¿no? ¿Cuál sería el término
para describir la normalidad. Normotimia. Normotimia, sí, hay otro. Eutimia. ¿Ya? Eutimia. para Doctor, describir la- ¿y estas personas pueden influir a otras personas? ¿Pueden qué? Influir. Claro, pero si la otra persona es normal no se va a dejar, o sea, no es contagioso. Como el Alzheimer es contagioso, es una condición cerebral, ¿no es cierto? Lo mismo con esto, les he dicho que hay un sustento fisiopatológico bastante contundente para decir que sí es una enfermedad mental y que esto pues realmente reside en el cerebro y que hay cambios en el cerebro que pues, son identificables, visibles y no se puede transmitir eso obviamente a otro, no se puede transmitir una demencia. Entonces, usted habló acerca del primer punto de autoestima exagerada, que puede ser un componente sexual también, o sea, de erotización de la persona. Yo no entendí esa parte. ¿Qué pasa, dices, con la parte sexual? Que usted habló que esa autoestima exagerada o grandiosa puede no ser solamente soy un gran líder religioso, soy Jesús, pero también puede ser más un lado sexual. Delirios erotomaníacos, por ejemplo, puede ser que el paciente en estadios maníacos piense que no es la doctora, sino que es una mujer a la que tiene que seducir. En ese estado hipermaníaco puede llegar a ser eso. Lo mismo en el sexo opuesto, digamos. He visto allá en psicopatología, allá en Benito paciente así. Sí, No puede estar con ninguna psiquiatra, porque todos se apasionan por él. Él decía, él creía que era Él creía que era un atractivo para los demás. Sí, pero tenía manía, estaba en condición de manía. bipolar. No es muy común, pero a veces se presenta un paciente maníaco y tiene eso, ¿verdad? Por eso hay que describirlo. Si has tenido la suerte de verlo en un paciente, bien, porque eso es real, ya puede suceder. Ahora, les decía, en la terminología, ese episodio maníaco que está con síntomas psicóticos y que tiene intentos, o sea, puede llegar a tener ideación, intentos suicida, requiere sí o sí internarse. Incluso si no tuviera síntomas psicóticos y no tuviera ideación, intención suicida, siendo que tiene y cumple todos estos criterios, requiere internarse. Pero si no cumple todos los criterios, pero aún así se considera que está acelerado, que está hipertímico, está un poco con ideas de grandiosidad, pero no son delirios todavía, solamente ideas de grandiosidad, podemos llamarlo y tipificarlo como esto que está en este gráfico, que se llama Hipomanía. Ustedes van a ver aquí que la manía es este gráfico en rojo, ¿ven? Vamos a poner que esta es la manía. La manía. Con todos los criterios, incluso puede haber síntomas psicóticos y ideación suicida. Pero este que está aquí es más pequeñito, pero sigue siendo aumentado o disminuido. Aumentado. No, Aumentado. Dentro del rango de la normalidad. La normalidad es esta línea aquí pequeñita. Ahí estamos nosotros, en esta línea. Aumentado. Aumentado. Entonces es aumentado, pero no es tan grave como la manía. Entonces a esto le llamamos Hipomanía. manía. No confundir con lo que les he dicho hace rato, Hipotimia. con esto. Hipotimia. Hipotimia. ¿La hipotimia es normal? Bueno, Sí, es estado de ánimo Disminuido, o pero aumentado. dentro de disminuido, pero dentro de la pero norma. dentro de lo normal. En cambio, ¿qué es la hipomanía? un estado elevado. Un estado de ánimo, Elevado. o mejor dicho, un episodio maníaco más leve. ¿Por qué sí? ¿Qué? ¿Quién no entendió? Levanten la mano los que no han entendido. Si no entienden esto, no. Esto es el propósito de la clase. ¿Quién no ha entendido? No tengan miedo. No sé, hipotimia. Levanta la mano. Ya, de nuevo. Estamos hablando de la manía, todo lo que les he descrito, además tú estabas en la práctica, ¿no? Ya. ¿Cómo estaba el paciente Gerson? Estaba con... Hipermanía. no con hiper.
estaba solo, no existe la hipermanía. Así como hay hipomanía, hay manía, pero ya no existe algo más arriba. Ya no existe la hipermanía. Tenía hipomanía porque tenía, o sea, se aceleraba, se bajaba. Cuando quería. Con esto vamos a decirte si estaba en manía o hipomanía. ¿Tenía síntomas psicóticos o no, Jess? No. Sí tenía. Según lo que hemos hablado, pensó que tú estabas, ¿no?, en la prueba. ¿Qué tenía? Eran síntomas, eran ideas de grandiosidad tenía ese paciente, ¿no? Pero eran ideas de grandiosidad que yo, por ejemplo, se gano mucho dinero, cosas así, o algo exagerado. Yo gano la lotería y tengo todas las universidades son mías, ¿no? Porque Dios me ha bendecido. No era tan. A ver, los síntomas psicóticos son cuando el paciente se Socia. disgrega. ¿Se disgregó el paciente? Sí. Entonces, ¿tenía o no síntomas psicóticos? Sí. Solamente por eso se tipifica. Como manía. Hemos tenido que ser bien acuciosos, bien, detenernos bien, entrevistar un poquito más, apretar un poquito más el chichi, digamos, para que salga el síntoma, ¿no ves? Entonces no estaba en manía, en hipomanía, sino estaba en manía. Por eso el paciente está internado y no está en su casa. Además, si bien ese estímulo, además por si acaso el paciente está de alguna manera contenido porque está bajo efectos de fármacos. A pesar de eso, aún así igual se tiende a exaltar. ¿Se exaltó ayer o no? Sí. Golpeó la mesa. Golpeó la mesa, quería. En otra práctica, otro de sus alumnos les gritó así horrible, así. Pero era por asustarlo, no era por agresivo ni nada. Sí se tienden a enojar, más bien este paciente no tanto. Entonces, ese paciente no estaba hipomaníaco porque tenía síntomas psicóticos, pero un paciente hipomaníaco va a estar con hipertimia placentera, tendiente a rir más de lo habitual, va a estar, para que lo entiendan mejor, bajo el efecto, como si estuviera bajo el efecto de unos 2 vasos de cerveza, pero sin haber tomado. Y no solamente durante 1 hora, 2 horas, va a estar así hoy, mañana, pasado y así unas semanas, y así va a ser un episodio hipomanía. Pero de alguna manera, pues, se puede todavía convivir con alguien con 2 vasos de cerveza, como si estuviera así, como que más cargoso, más confianzudo, más, es así, ¿no? Es una persona hipomaníaca, pero así todo el tiempo. Y no está tan grave que requiere internarse. Puede convivirse con esa persona. Es que me distrae. ¿Quién era? ¿Alguien? ¿Un alumno? Bueno. Se puede convivir con alguien hipomaníaco, puede recibir tratamiento en su casa o puede internarse también. Si quieren se interna, pero es relativo su condicionamiento de internación. Esa es la hipomanía. Ahora, ¿por qué es importante describir esto, jóvenes? Porque eso describe, o sea, nos ayuda a diferenciar 2 tipos de trastorno bipolar. Ahora vamos a hablar un poquito de la depresión y luego voy a hablar de los tipos de... Voy a hablar del episodio ahora hacia abajo. El episodio depresivo hacia abajo cursa con no solo un paciente hipotímico, un paciente un poco más retraído, un poco que participa menos en cosas de actividades de los demás. No, eso es hipotimia, normal. Pero en la depresión ya hay ideas de minusvalía, no valgo nada. La anedonia es un síntoma capital de la depresión. La anedonia se describe como la incapacidad de disfrutar de actividades normalmente placenteras, ir al cine, salir con los amigos, disfrutar de la comida, disfrutar de la familia, reír de una película, no disfrutan. Está ahí. Pero hicieron un chiste. Pérdida de peso, hay una disminución del apetito, por eso la pérdida de peso. Puede haber insomnio o hipersomnio, generalmente insomnio, agitación o enlentecimiento psicomotor. El enlentecimiento es algo más común, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o de culpa. Esto es otra cosa, ¿no? De inutilidad, no sirvo para nada. Disminución de la capacidad para concentrarse y pensamientos o ideación de muerte. Ahí tendremos que prestar mayor cuidado cuando ya hay ideas de no querer seguir viviendo, ¿no? Entonces hay, según
la presencia de uno o más síntomas o mayor intensidad de uno de estos síntomas, hablaremos de depresión leve, moderada y grave. Y en la depresión grave, la posibilidad también de haber síntomas psicóticos en algunos pacientes. Aparte de los síntomas psicóticos que obviamente requieren internación, puede haber la presencia de un síntoma cardinal en la depresión grave con ideación suicida, que es la ¿qué se llama este síntoma? Cuando hay una pérdida total del interés por seguir viviendo. Ahorita me voy a acordar el nombre. El punto es que debemos estar prestos a escuchar si el paciente tiene eso, porque nos está diciendo que hay una alta probabilidad de cometer un suicidio si el paciente tiene o no muestra interés por ningún tipo de motivación por continuar viviendo. Le preguntamos al paciente depresivo, por ejemplo, ¿qué ha intentado suicidarse tomando un poco de paracetamol, todo lo que encontró en su casa, que era paracetamol y ibuprofeno, entonces lo ha tomado y pensaba que se iba a matar. Llega a la emergencia, ustedes lo desintoxican en emergencias con carbón activado, hacen todo el protocolo de emergencias para desintoxicación, pero en la entrevista ustedes lo vuelven a entrevistar y ustedes le tienen que preguntar, ¿usted siente motivación por algo para seguir y continuar viviendo? Y el paciente, si les dice no, se interna y hay que observarlo porque una alta probabilidad de cometer suicidio. Se llama al síntoma, ¿cómo se llama? Ese síntoma se llama desesperanza. La desesperanza es el síntoma premonitor de un paciente depresivo a cometer suicidio. Pero no, si el paciente dice, pero creo que por mis hijos, por lo menos por mi hija, no por mi resto de la familia, sí, por mi hija podría seguir viviendo, ni por mi mamá, ni por mi esposa, pero por mi hija sí. Entonces por mi perrito puede seguir viviendo, sí. Entonces no hay desesperanza. Si el paciente siente algún lazo por el cual seguir viviendo, es una cosa que nos ayuda a pensar que puede ir mejor el paciente. Importante es una entrevista. Ahora, vámonos a la descripción de los episodios. ¿Cuándo se habla de trastorno bipolar tipo 1 tipo 2? Trastorno bipolar tipo 1 se refiere, aquí estamos nosotros, por si acaso, ¿no? En esta franjita que debe ser dibujada. Estos ya son personas con una enfermedad, en el que hay predominio de episodios maníacos en su historial o en su episodio actual. Manía. Y la depresión, este gráfico está un poco más exagerado, pero en realidad es depresión leve a moderada, llega máximo a moderada, generalmente leve. Generalmente hay un solo episodio, un par de episodios en el historial de su vida, pero lo que predomina es el episodio. Entonces eso se llama episodio o trastorno bipolar tipo 1, que es el más común además de los tipos de trastorno bipolar. Luego existe el trastorno bipolar tipo 2, en el que el paciente tiene antecedentes de múltiples episodios depresivos, entre leves, moderados a graves. Incluso los graves, puede haber episodios graves con ideación suicida o incluso con síntomas psicóticos en la depresión. Puede haber el antecedente, y eso hay que preguntar bien, que el paciente ha tenido un episodio hipomaníaco y ahí entonces recién podemos decir que es un paciente con trastorno bipolar tipo 2. Pero este episodio elevado por encima de lo normal nunca llega a manía. Nunca. ¿Puedes verlo, no? El paciente con trastorno bipolar tipo 2 tiene un predominio de episodios depresivos o sobre los de aumento del estado de ánimo. Pero cuando hay episodios de aumento del estado de ánimo, estos episodios nunca son maníacos, solo hipomaníacos. De hecho, antiguamente el nombre del trastorno bipolar era el trastorno maníaco depresivo, así se conocía, no existía lo de bipolar, eso luego vino después del siglo XX. Se conocía como trastorno en el siglo XXI, en el siglo XX se conocía como trastorno maníaco depresivo. O era bipolar o había la depresión mayor, eso nomás se sabía. Después de hacer muchos estudios estadísticos, al revisar mucho el historial de estos pacientes, se descubrió que los pacientes que antiguamente eran diagnosticados como solo depresivos, como depresión mayor o depresión unipolar, lo que se llama hoy en día,
eran en realidad pacientes con trastorno bipolar tipo 2, que lo que se hacía, lo que no se hacía más bien, era entrevistarlos bien y descubrir que en su antecedente habían episodios hipomaníacos, en su historial. Haciendo una buena anamnesis descubrieron que sí habían episodios hipomaníacos y que en realidad se trataba de pacientes bipolares tipo 2. ¿Por qué la diferencia entre la depresión unipolar y la bipolar y los trastornos bipolares tipo 2? Porque varía en el tratamiento. Resulta que en estos pacientes jóvenes, ni en el bipolar tipo 1 y menos en el bipolar tipo 2, podemos dar, por ejemplo, antidepresivos. El paciente con bipolar tipo 1, bipolar 1 con depresión leve o moderada, no le podemos dar antidepresivos. Porque si le damos antidepresivos, ¿qué vamos a hacer con el paciente? El paciente va, como son los antidepresivos, son provolitivos, aumentan la volición, lo más probable es que el paciente pase de aquí a aquí, y haga un viraje, se llama manía, y sea contraproducente el uso de antidepresivos aquí. Aquí no se usa. En bipolar tipo 1 no podemos usar, está proscrito el uso de antidepresivos. Pero aquí tampoco, porque los pacientes, ¿qué van a hacer con episodio depresivo grave? ¿Qué va a pasar? Se van a pasar a hipomanía, nunca manía. Quizás podríamos provocar un episodio de manía con un paciente bipolar tipo 2 si usamos antidepresivos, yo creo que sí. Por eso tampoco usamos ya antidepresivos. Otra razón por la cual no se pueden usar antidepresivos ni aquí ni aquí es por lo que les he dicho, con el tema de la ideación e intento suicida en ambos polos, en el polo maníaco, en el bipolar tipo 1, en el polo depresivo grave, en el bipolar tipo 2, la provolición que tienen los antidepresivos puede llevar al paciente no solo a pensar, sino a intentar suicidarse, porque son provolitivos, no se usan. ¿Cuándo sí se da el antidepresivo? En la depresión. En solo cuando tienes esto, se llama depresión unipolar. Cuando se ha demostrado bajo una buena anamnesis que el paciente solo tiene episodios depresivos en su historial, y hay tipos de depresión: depresión mayor, depresión recurrente, distimia, personalidad distímica. Se va a organizar. En eso sí se da. Hemos revisado esto y creo que ya con eso hemos terminado. Bueno, vean esto ya en las diapositivas, pero ¿qué vamos a hablar sobre el tratamiento? ¿Han entendido lo que es la diferencia entre bipolar tipo 1 y tipo 2? Creo que hay algo importante. Bueno, es un trastorno recidivante. Más del 90% de los sujetos que tienen un episodio maníaco único presentan futuros episodios. Aproximadamente el 60 al 70% de los episodios maníacos se presenta inmediatamente o antes o después de un episodio mayor. Aproximadamente 5 al 15% de los sujetos con trastorno bipolar tipo 1 presentan múltiples o 4 o más episodios afectivos mixtos en el periodo de un año. Esto, les he dicho que a veces un paciente puede tener estos episodios en 3, 4 años, tiene uno depresivo, uno maníaco y así, ¿no? Pero si tiene varios episodios maníacos junto a los depresivos en el periodo de un solo año, estamos hablando de un paciente que tiene un ciclado rápido, patrón. Un paciente con ciclado rápido se asocia a un mal pronóstico de su bipolaridad. Lo más probable es que el paciente tenga intención y piense en quitarse la vida, ¿ya? Y por eso es lo importante de identificar el cuadro, tratarlo, hacer el diagnóstico y hacer toda el protocolo. Los diagnósticos diferenciales de la bipolaridad, ya que hay síntomas psicóticos, la esquizofrenia sí es un diagnóstico diferencial, ¿ya? O ya que hay ideas de grandiosidad, los trastornos de personalidad, narcisista de personalidad, puede ser un diagnóstico diferencial, hay que escuchar eso. Solamente que el narcisista solo tiene ideas de grandiosidad, pero no tiene hipertimia, no tiene aumento de actividad motivada, verborrea, fuga de ideas, nada de eso. No cumple los demás criterios. En pacientes adultos mayores, cuando hablamos de depresión, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con la demencia, ¿ya?
De hecho, la depresión en los pacientes adultos mayores puede confundirse con demencia. ¿Ya? Se llama pseudodemencia en los pacientes adultos mayores. Hay que prestar especial atención en pacientes embarazadas, mujeres que han tenido su bebé en el puerperio inmediato. En las primeras 72 horas pueden presentarse síntomas afectivos de tipo depresivo o incluso presentarse síntomas psicóticos. A los que se presenten con síntomas depresivos se les considera depresión postparto, y a los que tienen síntomas psicóticos después de haber tenido el bebé se llama psicosis postparto. Ambas dos cosas pueden presentarse en un contexto de que muchos de estos pacientes posteriormente hacen ciclos ya no relacionados a su embarazo, sino se presentan nomás como episodios maníacos y depresivos, y hay que ya hacer el seguimiento con un paciente bipolar. ¿Qué más les puedo decir? El tratamiento. El tratamiento se basa en un grupo de fármacos que se llaman antimaníacos. Es un grupo artificial, ya no existe en la farmacología un grupo tal. Solo en psicofarmacología se ha hecho una clasificación artificial para describir a medicamentos que se les denomina antimaníacos, de los cuales forman parte los principales son el haloperidol y la risperidona, que estos dos son antipsicóticos, pero son los mejores antimaníacos que existen. Si existe un paciente en episodio maníaco sin psicosis, se les da eso. Se le da también otros antimaníacos que son en realidad anticonvulsivantes, el ácido valproico y la lamotrigina, también son buenos antimaníacos. Como tratamientos de ataque, igual si hay síntomas psicóticos, obviamente debemos usar antipsicóticos, el mismo haloperidol, risperidona, incluyendo también la posibilidad de usar quetiapina o lanzapina y acenamida. Y como tratamiento de mantenimiento en pacientes bipolares tipo 1 y tipo 2, lo mejor, una sal que se llama carbonato de litio, un ion litio que no está en condiciones fisiológicas en el organismo. El organismo fisiológicamente no contiene litio, pero ante provocar de forma terapéutica un nivel sérico estable de una litemia que acceda a eso, a la barrera hematoencefálica y que circule el cortical, provoca una estabilización, por lo menos ese es el mecanismo que se describe, una estabilización de la membrana celular, efectos estabilizadores y profilácticos de posibles episodios maníacos, hipomaníacos o depresivos. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente es bipolar, tipo 1, y hace episodios maníacos, lo más probable es que con el uso continuo de litio, adecuado de litio, acompañado con otros medicamentos, pueda lograr que el paciente en futuros requeridos ya no haga manía, sino haga una forma leve de manía. ¿Cómo se llama esa forma? Que llegue a hipomanía nomás. Y luego resuelva su cuadro, incluso no llegue ni siquiera a internarse. Entonces, estadísticamente se demostró que el litio tiene ese efecto y sirve. Solamente los antidepresivos, ni siquiera los pongo, se reservan para qué tipo de cuadro, les he dicho. Solo para depresivos. Depresión unipolar. Antiguamente la depresión unipolar se llamaba depresión mayor, así está en los criterios, si ustedes leen el DSM-4, así está. Y son los únicos que se podrían beneficiar del uso de antidepresivos. En depresión unipolar, con síntomas psicóticos o ideación suicida, también se debe usar antipsicóticos. Son los únicos medicamentos que ayudan a mitigar las ideaciones recurrentes de quitarse la vida. La depresión recurrente con síntomas psicóticos ha demostrado también muy buena efectividad con el uso de terapia electroconvulsiva. Ya se usa terapia electroconvulsiva. Es de hecho la única indicación actual hasta 2024 en que la terapia convulsiva se sigue usando de forma segura en pacientes con depresión unipolar, resistente, recurrente y o con síntomas psicóticos. Si no responde a los fármacos antidepresivos, se usa eso. ¿Alguna pregunta sobre bipolaridad? Les he dado lo más grande, lo más... La depresión unipolar, que todo es para abajo, ¿está dentro también de la bipolaridad?
No. Dentro del espectro de trastornos del estado de ánimo que se consideran ahora actualmente, sí, se llama espectro bipolar, de los cuales la misma depresión unipolar forma parte. Igual existe solamente el polo positivo, que es más raro, que se llama manía unipolar, se llama. Eso también forma parte. Y la personalidad ciclotímica es de personas que nunca llegan a internarse, que hacen episodios. Yo, por ejemplo, trato a veces eso en consulta, pacientes que tienen hipomanías y depresiones leves a moderadas en su vida, pero no llegan a internarse a hospitales psiquiátricos. Se resuelve por consulta. Eso es la personalidad ciclotímica. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Bueno, jóvenes, en el parcial nos vemos otra cosa. Traten de mantener, les he dicho, su línea, ¿no? El viernes va a haber práctica, ¿ya?